Hola, hola, una vez más en el canal para seguir con nuestra serie de aprendiendo a tejer crochet con trapillo. Hoy haremos una alfombra usando los puntos que hemos aprendido. No te preocupes porque son puntos básicos a los que podemos usar para hacer esta alfombra. Opcional, flecos o sin flecos, según el gusto. Pero no te lo pierdas porque si eres principiante, esta alfombra te ayudará a practicar los puntos que ya has aprendido. Vamos a poner manos en el trapillo. En esta ocasión vamos a usar el mismo trapillo que usamos para nuestro aprendizaje. Lo estuvimos usando con aguja número 9, pero para hacer nuestra alfombra nos gusta hacerla holgadita, así que vamos a irnos con una aguja número 12 o tal vez una 14. Eso lo podemos probar, pero seguramente no nos vamos a ir muy arriba y nos vamos a conformar con la aguja número 12. Los materiales básicos, una aguja para esconder las hebras del final, por si nos encontramos con algo que solucionar en el camino. Y como no, nuestra tijera imprescindible. Aquí les vuelvo a mostrar mi artilugio que he inventado para que nuestro trapillo salga derechito. Bueno, vamos a arrancar con la aguja número 12 y con nuestro trapillo. Empezamos con el nudo corredizo, que ya lo tenemos más que aprendido, pero si aún no lo has visto, te lo voy a dejar por aquí arriba. Usaremos la aguja número 12 porque es el grosor que más nos conviene para esta alfombra, para que nos quede bien holgadita. Y arrancamos haciendo una cantidad de cadenitas que nos convenga en el largo que estamos buscando. Yo voy a hacer unas 36 cadenitas porque quiero llegar a un largo de 40 centímetros. Todos sabemos que a la medida que vamos haciendo las cadenas, luego al levantar los puntos suele estirarse. Entonces vamos a hacer nuestras 36 cadenitas y luego vamos a empezar a levantar los puntos. ¿Qué puntos vamos a usar? Los que hemos aprendido, punto alto y punto bajo. Aquí les muestro cómo voy cogiendo con mis dedos el trapillo. Cada una tiene su parte de identidad, vamos a decir así, de coger la hebra como mejor les quede. Así que una vez que tenemos la cantidad de cadenitas que queremos, vamos a poder empezar a tejer hacia arriba. Este va a ser un mero rectángulo de combinación de dos puntos. Le puse un poquito de dificultad para no conformarnos con hacer un solo puntito. Bueno, una vez que tengamos las cadenitas, si quieres estar más seguro, porque tu trapillo puede ser distinto, usa tu cinta métrica siempre considerando que se nos va a estirar. Puedes medirlo a como lo tenés o estirarlo un poquitito para calcular el tamaño que estás buscando. Yo quiero hacerlo de 40 centímetros y llegar a una altura de 50. 40 por 50 para esta alfombra me parece que es genial. Bueno, vamos a empezar a subir con los puntos altos. Si todavía no te sientes seguro, puedes ponerle un marcador de los que estuvimos usando a medida que fuimos aprendiendo. Para iniciar esta vuelta, vamos a levantar 3 cadenitas de subida para hacer nuestro primer punto alto. Ahora sí, en el punto que sigue, vamos a hacer nuestro segundo punto alto. Agarramos lazada, picamos dentro de la cadenita, traemos lazada hacia el frente y cerramos en 1 y cerramos en 2. Esto te lo estoy recordando por si te has olvidado, porque lo vamos a hacer en cada una de estas cadenas. Continuamos
así de la misma manera, cogiendo hebra, picando en el centro de nuestra cadena, sacando hebra hacia adelante y cerrando en 1 y cerrando en 2. Esto ya lo tenemos más que aprendido y cuando empezamos a tejer piezas grandes, esto se nos va haciendo como algo habitual y además el punto nos va quedando cada vez más lindo. Enderezamos nuestra cadenita porque en cada uno de estos agujeritos vamos a poner un punto alto. Siempre que terminamos una vuelta, iniciamos otra, lo hacemos con 3 cadenitas al aire. Punto alto, 3 cadenitas al aire. Y ya me imagino que se están apuntando todos estos datos para no olvidarse ninguno de los detalles. También podemos ver que con una aguja más grande los puntos van creciendo de manera muy rápida, así que hacer una alfombra nos va a llevar unas horitas nada más, ya que no tiene mayor dificultad. En el canal tenemos una lista de reproducción con muchas otras alfombras y a ver si te animas a hacer alguna de ellas. Aquí te quiero mostrar cómo queda de esponjosito el punto y la diferencia que hay con este cestito que está tejido con una aguja mucho más pequeña, porque eso sí lo queremos bastante ajustado y que tenga cuerpo. Pero para nuestra alfombra vamos a seguir usando agujas bien holgadas. Completamos los últimos puntitos solos y nos vemos en un ratito. Terminada esta primera vuelta, vamos a hacer nuestra segunda vuelta levantando una cadenita al aire porque va a ser de puntos bajos, pero presta atención porque estos puntos bajos van a estar cogidos de una manera diferente. Esto también lo vimos en uno de los vídeos. Podemos agarrarlo de la parte trasera. Estas son las variantes de cómo podemos agarrar la cadenita. Podemos agarrarlas de las 2 hebras, o sea, por debajo. Y también podemos agarrarla de la parte delantera. Delantera, trasera o de ambas partes. Pero esta vez, una vez que tenemos nuestra cadenita, vamos a empezar a agarrar esta vuelta de la primer hebra que nos encontramos. Para mí sería la hebra trasera, pero puedes decir que es la hebra delantera, porque la tienes por delante. Entonces, nuestro punto bajo en toda esta vuelta va a estar cogido de la hebra delantera. Y ya vamos a ver por qué lo estamos haciendo de esta manera. El punto bajo lo cogemos de esta hebra sin equivocarnos durante toda esta vuelta. Avanzamos unos puntitos más y te voy a mostrar que del otro lado, porque esta alfombra va a tener un derecho y un revés, y que del derecho empezamos a ver como un pequeño dibujito. Esto es lo que va a diferenciar una vuelta de la otra y le va a empezar a dar un poco de vidilla. Queremos que a pesar de usar puntos básicos, podemos ver que según cómo cojamos la hebra, le damos un dibujito diferente. Cuando lo hacemos de esta manera, el tejido queda un poquito más plano y además deja esa separación como si fuera una línea entre vuelta y vuelta. Aquí lo vamos a ver un poquito mejor y esto es lo que vamos a ir repitiendo durante toda la alfombra. Una vuelta de puntos altos y una de puntos bajos cogiendo la hebra delantera. Ahora, cuando termino la vuelta, tengo que pensar que para empezar la otra vuelta necesito subir con 3 cadenitas, porque ahora vamos a hacer nuestro punto alto, pero lo vamos a coger como lo hacemos habitualmente. El primero no tejemos porque ya lo tenemos hecho. Vamos a ir al segundo agujero
Esto lo tenemos que tener claro también porque necesitamos que nos quede bien derechita. Y ahí lo miramos, vemos, esto se va a ir acomodando a la medida que tejamos y vamos a ir haciendo punto por punto, cogiendo las 2 hebritas de esa cadena. Me gusta llamarle espiguita porque es lo que veo. La cojo desde abajo, las 2 hebras están dentro de nuestro punto y esto sería de manera habitual. Sin ir muy lejos, los puntos fantasías consisten en las variaciones de puntos bajos, de puntos altos, de estos mismos puntos cogidos de diferentes maneras o haciendo disminuciones y aumentos como ya hemos aprendido. En los próximos vídeos estaremos haciendo todo el recorrido de cómo tejer de forma circular, ovalada y todas esas variaciones. Por ahora seguimos tejiendo de forma rectangular y viendo aquí la diferencia entre un punto y el otro. Vamos a hacer esto hasta llegar al final de la vuelta. Una vez aquí levantamos una cadenita, giramos el tejido y toca hacer puntos bajos cogiendo la hebra delantera. Siempre cogiendo la hebra delantera. Esta sería la vuelta número 4, pero esto va a continuar así hasta que logremos tener los 50 centímetros que estamos buscando para terminar esta alfombra. Yo la voy a usar para el aseo porque seca muy bien y es muy práctica a la hora de lavar y dura muchísimo. Así que la alfombra del aseo la vas a cambiar el día que te canses de verla. Aquí estoy corroborando que tenga los 40 centímetros que estoy buscando y ya sabes, si la quieres hacer más larga, al comienzo agrega cadenitas. Y si la quieres hacer más corta, obviamente pon menos cadenitas. Ahora vamos a ir por el alto de la alfombra hasta lograr esos 50 centímetros. Última vueltita de puntos bajos y lo que va a pasar ahora, vamos a esconder la hebrita del comienzo y la hebrita del final. Medimos y queda a nuestra elección ponerle flecos o dejarla así de simple. Aquí podemos ver cómo ha quedado ese dibujito simple que lo hemos logrado con el punto bajo cogido desde adelante. Y este es solo el comienzo porque vamos a poder hacer muchas cosas más avanzando con este curso de tejido al crochet con trapillo. Espero que te haya gustado el tutorial de hoy, que te animes a hacerlo, que me lo comentes, que me regales un like y que si no te has suscrito al canal, que este sea el momento, porque habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye, bye.